Mira streaming. Mira streaming. Está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. Mira streaming. El stream está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. Mira streaming. Está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. Mira streaming. Mira streaming. Está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. Mira streaming. Está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. Mira streaming. Mira streaming. El stream está por comenzar. Mira streaming.
A vos te hablo, que estás del otro lado. A vos. Suscribite, no te cuesta nada. A vos te estoy hablando. No vos el que está mirando. Vos el que está en la mesa de Mirá Streaming. Cuando hables al micrófono, habla cerquita. No te tires para atrás. Queda feo. Los auriculares van así. No así ni así. Así. Muchas gracias. Es un mensaje de la técnica de Mirá Streaming. Hola, buenas tardes. Aquí estamos dispuestos a cruzar el puente 2001 en la temporada 39. Este es el segundo programa en esta nueva vía que es el streaming. Y acá estamos junto a Agustina. ¿Cómo Hola, estás, Quique. Agustina? Buenas tardes, acá estamos. Bien, bien. Bueno, ¿cómo te ha tratado la semana? Bien, Bien, bien. bien. Un poco ventosa, bien. común en La Pampa, pero Pero ni el viento frena a los ovnis, que siguen, como digo siempre, como esa muletilla del Centro de Estudios UFO, el fenómeno ovni está ahí. Y en la introducción yo lo quiero instalar a esto de ver este corto video que hace referencia al tamaño del planeta Tierra en parte del universo, y digo una parte ínfima del universo, ¿no? Así que si el control lo dispone, lo vemos.
¿Qué tal? El Sol es 100 veces, más de 100 veces más grande que la Tierra, que nuestro planeta, el que habitamos y el que tanto el hombre ha convulsionado en los últimos tiempos, siempre detrás de guerras y demás. O sea que esto es más que nada una introducción que a mí me gusta brindar en el principio de las charlas y demás, cuando se puede, optimizando este recurso del streaming, ¿no? Para que veamos que de pronto dentro del universo la Tierra es prácticamente un granito de arena. ¿Vos pensás lo mismo, Agustina? Sí, totalmente, una inmensidad abismal. Y incluso hablando y viendo esas maravillas, ¿no? El estado de la luna, ¿viste el estado de la luna actual? Sí. Estamos en luna creciente, hermosa la luna. Claro. Hablando de la luna y en cuarto creciente, esta semana hemos tenido una actividad inusual. Toda la semana, todos los días de la semana ha habido una actividad bastante interesante a la que nos vamos a referir un poquitito más adelante. Pero ahora yo quiero mencionar un lugar emblemático del tema OVNI aquí en toda la región, particularmente en La Pampa, el paraje La Araña. En la carpeta bloque 1 hay imágenes, ahí está, paraje La Araña. Es un lugar que está a unos 34 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Santa Rosa, y que tiene toda una tradición. Digo, ¿por qué emblemático? Porque tiene toda una tradición de avistamientos ovni. Ahí había hace muchos años en el paraje La Araña un salón muy grande, una especie de club, donde se hacían, reuniones bailables los fines de semana, y el lugar empezó a llamar la atención allá en la década del 60. En el año 1968, cuando la gente salía de un baile a la madrugada ya, todos, más de 300 personas, vieron pasar una flotilla de ovnis volando en formación B, uno al frente y los otros, a los costados, pero en una clásica formación de la B corta, ¿no? Pocos años después, creo que 2 años después, ya en la década del 70, se produjo un episodio que la verdad que marcó a toda la gente que estaba en ese lugar, y el relato dice que cuando salían vieron al costado del club, apenas unos 200 metros, un plato volador. Así se mencionaba, así se habla, así se define el objeto volador no identificado aquí en la región, que estaba suspendido a muy baja altura y que, como si hubiera sido sorprendido por la salida de tanta gente, que empezó a desplazarse hacia el oeste, y uno de sus laterales tocó uno de los postes del alambrado, y es como que le hizo perder el equilibrio al objeto, que con su otro extremo dejó una zanja en el terreno hasta que se estabilizó y desapareció ante los azorados testigos, que no hacían más que gritar y llamar a los que aún quedaban adentro para que vinieran a ver ese espectáculo. Ya en la década del 70, una noche muy fría también, la gente salía del lugar y observaron otra formación en B, que inclusive fue vista en la ciudad de Santa Rosa por la gente que salía a su trabajo, los canillitas, los policías, la gente de las estaciones de servicio pudieron ver el paso de una formación que silenciosamente atravesaba el cielo de la ciudad de Santa Rosa con dirección sudoeste-noreste. Por eso mismo, el paraje La Araña, vos sabés, Agustina, que yo escribí varios artículos que cuando los publico en internet allá a fines de la década del 90, ya en el siglo pasado, la gente se interesó
y de tal manera que el paraje La Araña se convirtió en un ícono de la ornitología regional. Y a mí me ha tocado acompañar a gente que quería conocer el paraje La Araña y quería sacarse una foto ahí, Sí, fundamentalmente en el cartel. un ícono de La Pampa directamente, porque hay mucha gente viajera que también cuando pasa por ahí se saca una foto Sí. o lo usa como un punto de encuentro también. Sí, las primeras jornadas que nosotros denominábamos en 1999 Alerta OVNI, nos juntábamos hasta 100 personas en esa zona, en distintos lugares para tratar de observar este fenómeno, y en algunas oportunidades tuvimos suerte y pudimos ver y hasta fotografiar. Yo voy a ver si comparto la semana que viene una fotografía obtenida ahí en Paraje La Araña en el año 1999. El lugar, fíjate si no es emblemático, que yo he llevado gente desde Bélgica, de Japón, bueno, de distintos puntos del país que han venido y me han pedido que los acompañara a sacarse una foto en el paraje La Araña. Es lindo lugar, inclusive se puede comer un asadito, hay parrillas. Ahora sí. Yo casualmente pasé hace poco y sí, está muy hay bueno. Familias, hay reunidas, muy lindo. Está muy bueno. Están todos porque invitados. Lamentablemente el edificio del salón, bueno, nadie le hizo mantenimiento, comenzó a derrumbarse, hoy está totalmente derrumbado. Y sería interesante que de pronto, no sé si la Municipalidad de Toay o la Secretaría de Turismo, alguien se interesara y revalorizaran ese lugar, porque viene gente desde distintos puntos del país. De hecho, cuando hemos hecho congresos acá en Santa Rosa, en el año 1999, en el año 2011, todos uno de los días del congreso nos íbamos a la noche al paraje La Araña, porque todos querían conocerlo. Y venía gente de todo el país, inclusive alguien a quien yo he hecho referencia en el primer programa, el investigador chileno Jorge Anfrunz Dumont, que me pidió especialmente que lo llevara porque quería conocer la araña. Y un cielo limpio es un cielo fantástico, sí, porque no tenés la contaminación lumínica, claro, de las grandes ciudades. Es un cielo fantástico. Sí. Y además... En La Pampa tenemos, de hecho, un cielo, sí, hermoso todavía. Pero además hay otro dato que es muy interesante. Ahí hay una alteración magnética que nosotros ya a fines de la década del 60, te estoy diciendo el año 69, el año 1970, andábamos mucho de noche en esa zona y pudimos verificar que, por ejemplo, hay zonas en las que uno va escuchando la radio de un vehículo y deja de funcionar. Los elementos de orientación como una brújula también se enloquece en proximidades del paraje La Araña. A punto tal que en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el primer vuelo que se hacía Buenos Aires-Santa Rosa-Neuquén, con un gigantesco Boeing 737, vivieron los tripulantes de esa nave una experiencia muy extraña. Cuando llegaron a la zona del paraje La Araña, toda su instrumentación salió de control. Se enloquecieron todas las agujas, los marcadores, y cuando lograron estabilizarlo, estaban volando rumbo a la provincia de Mendoza. Les cambió el destino. Totalmente. Corrigieron el vuelo, obviamente fueron minutos nada más, corrigieron la dirección del vuelo y trataban de evitar la zona del paraje La Araña en las rutas aéreas. Y esto está asentado en los libros de Aerolíneas Argentinas, y alguien que sabe mucho y que tuvo la posibilidad de verificarlo también es alguien a quien vamos a entrevistar seguramente la semana que viene, que es
nuestro común amigo Daniel Liuch, Genial. que es un ¿Será permanente por una colaborador. cuestión geográfica? ¿Tendrá que ver? No, ¿No? nosotros cuando planteamos este tema a don Pedro Romaniuk, a quien vamos a dedicar un espacio especial hoy, él nos dijo que posiblemente en esa zona haya caído un meteorito con una extraña conformación, que es la que produce esta alteración magnética, y bueno, hay que tener muchos recursos para tratar de hacer un estudio minucioso en toda esa región. Pero nosotros la recorríamos y, bueno, inclusive la policía misma sabe que ocurren cosas muy extrañas en toda esa región. Ahora, antes de pasar al próximo bloque, vamos a pedir un pequeño separador para preparar el material de las experiencias vividas en los últimos días en toda esta región. Y seguimos en este puente 2001 en la edición de la temporada 39, segunda edición en Mira Streaming. Insisto y reitero mi agradecimiento a la gente de esta plataforma que está trabajando a destajo y que nos ha guiado en esta tarea, porque, Agustina, nosotros somos neófitos en este tema, ¿no? Totalmente. No tenías experiencia en streaming. Nada. Bueno. Gracias, chicos. Bien. El próximo tema es de lo que está ocurriendo en los cielos de La Pampa y muy próximo a Santa Rosa. Nosotros, yo anoche, antenoche, ya van 3 noches que vengo recibiendo comunicaciones de gente que está en zonas rurales, gente que está atraída por este tema precisamente, y entre ellos, Mariano, que me paró en la calle y me dijo, Quique, vos sabés lo que vi anoche, tenés que ver lo que vi anoche. Entonces me empieza a contar. Y también otro contacto que trabaja en la zona, en la región de el paraje del Cruce, Padre Bodo, que me envió una comunicación, pero por demás interesante, anoche, porque estaba fascinado con la experiencia, que además se amplía con otros testimonios, porque la gente ahora está muy atenta a todo esto. Vamos escuchando ese relato que nos... Eso mismo es lo que se ve acá. Lo único que se ve por ahí es más de lejos, o sea, se ve incandescente todo, pero se ve esa cantidad. Por ahí aparecen de a 3 o 4, una va para el norte, la otra va para la otra dirección, una sube, la otra baja. Hoy también vimos de a 2 o 3, pero bueno, ya eran las 10:30 eso y empezó como a mermar las apariciones, y ya cuando apareció este hombre se vieron 1 o 2 más y ya no se vio más nada. Pero sí, entre esa hora, entre las 8 y las 10. Antes era más tarde, cuando recién las empezamos a ver en el verano era más tarde, eran después de las 12 de la noche, Cristian, ¿no? Sí. Después de las 12 de la noche se veían, una cosa así. Y las veíamos, suponete, mirando nosotros acá desde la casa al lado del puesto caminero, como para el lado de la iglesia de Padre Bodo. Ahora ya se ven como si estuvieran como para atrás de Hacha, ya como para aquel lado, ¿viste?
Ya te digo, paramos el auto mirando el cruce nosotros y se veían en el mismo lugar que las vi yo el viernes, digamos. En dirección como para el lado de Hacha, pero como más atrás de Hacha vendría a ser. Como para ese lado, ¿viste? Sí, lo vi el programa, lo vi el testigo, escuché lo que decía el testigo, sí. Bueno, este hombre decía que fue impresionante, que fueron como 7 luces enormes y de un tamaño enorme, pero dice que él lo apuntó con el fusil y que no le encandilaban las luces, ¿viste? Y pasaron rápido, primero para un lado y después para el otro. Pero dice que era tremendo lo grande que eran, lo grande. Sí, hay mucho, hay mucho. Este es el testimonio de Gastón, un colaborador del Centro de Estudios UFO y obviamente de la producción de Puente 2001, que está atento todas las noches y que no es la primera vez que ve. Y esta comparación que hace, este relato, él dice que anoche hicieron unos 10 kilómetros al sur, al cruce de la ruta 35, para observar las luces y las estaban mirando. Dice que pasó una camioneta con un vehículo con una casilla y los vio ahí ellos parados, así que les llamó la atención porque al ratito volvió y les preguntó si tenían algún problema mecánico que los pudiera ayudar. La empatía y la solidaridad de los pampeanos, ¿no? Y era un productor de la zona, que venía de la zona de Unanue para Macachín, y que le dijeron, no, nosotros estamos mirando las luces. Dice, sí, yo las veo siempre, pero ¿saben lo que me pasó? ¿Qué es lo que cuenta él de las 7 luces? Dice que iba con un amigo caminando por el monte una noche, por eso dice que lo apuntó con el fusil, y vieron 7 luces que venían en formación, así como las veíamos recién, y de un tamaño gigantesco, una adelante y las otras 6 en formación en B, así como la fotografía que mostramos recién, pero de tamaño descomunal, sin emitir ningún tipo de sonido, muy luminosas, pero no encandilaban para abajo, que pasaron a muy baja altura y volvieron a pasar, y ellos quedaron asombrados. Su acompañante, que era una persona que venía de la ciudad de Buenos Aires, bueno, obviamente quedó impactado por la experiencia y, bueno, asegura que no sabe si volver a recorrer de noche los campos. Pero este tipo de experiencias en esa zona es precisamente donde la semana pasada hablábamos con Daniel Canitrot de su tremenda experiencia que nos contó con lujo de detalles y que quienes no la escucharon la pueden ver en el programa anterior, en el primer programa de Puente 2001. Para hoy no tenemos un invitado en vivo, como la semana pasada, pero sí un invitado especial que vía Zoom o vía telefónica. Se trata de un periodista, Marcelo Metaller, con quien hablamos en algún... Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Hola, Marcelo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Agustina y mi coequiper, y bueno, nosotros Encantado. ya nos conocemos por algún otro contacto. Un gusto, gracias Marcelo por dedicarnos este tiempo. Y yo le comentaba a Agustina y le mostraba acá un artículo tuyo publicado en un periódico de la ciudad de Azul, creo, donde te dedicaste o le dedicaste un espacio muy particular a alguien que es un ícono de la investigación del fenómeno ovni en Argentina, como lo es don Pedro Romaniuk. ¿Qué te movilizó a hacer eso? Mira, Romaniuk siempre me pareció un personaje muy interesante y muy poco tratado a nivel periodístico. Vos fijate que a mí me costó mucho conseguir información biográfica para producir esa nota, y el único espacio que se le dedicó a nivel bibliográfico
es en el libro de Alejandro Agostinelli, Invasores, el libro de 2009. Ujú. Yo ahí lo que no quise fue reproducir mucho de lo que cuenta Alejandro porque está contado en primera persona. Claro. Y entonces busqué, digamos, toda la información posible de otras fuentes y todo, y produje lo que yo creo, como vos decías, debe ser de las pocas notas sobre Romaniuk que han salido en los últimos años en los medios, y bueno, yo la verdad es que me fascina la figura de Romaniuk, porque es un Marcelo, investigador que fue por otro lado, digamos, muy distinto al de Fabio Serpa, al claro. cual a veces se lo suele comparar. Yo realmente te felicito porque me sorprendió. Cuando yo encontré este material, cuando hicimos el contacto y encontré este material, me sorprendió gratamente, obviamente, que alguien se hubiera tomado el trabajo, porque en tu artículo hay detalles que yo desconocía, a pesar de que lo considero a don Pedro mi mentor como investigador del fenómeno OVNI, porque precisamente lo conocí en forma personal en 1980 y tuve la suerte de generar una relación, no digo una amistad, pero sí una relación muy fuerte, a punto tal que él hasta sus últimos días me llamaba todos los jueves a las 18 horas a mi casa, y después se espaciaron, en vez de ser todos los jueves, era cada 15 días hasta el día de su muerte. Y yo le preguntaba muchas cosas y me respondía, y él me decía que yo era loco como él, por eso le gustaba compartirme sus cosas. Y bueno, a mí me llena de satisfacción, y veo que en este trabajo que vos hiciste, ahí estamos poniendo la vida después de la muerte de don Pedro Romaniuk, títulos que no tienen mucho que ver con los títulos del principio de su carrera como investigador. Bueno, yo no sé si sabías o tenés ahí la fecha de iniciación del centro de estudios ese que él conformó ahí en Buenos Aires. No lo tengo a mano ahora, no me acuerdo exactamente. Bien. Él empezó a investigar en 1947, Claro. más o menos la misma época que se empezó a hablar de los platos voladores a partir de un accidente. Uh-huh, sí. Pero después hizo un montón de... No, creo que el centro de investigación debe haber empezado en los años 80, pero no me acuerdo exactamente cuándo. Ahora no tengo muy presente. No te que preocupes, revisar no te los preocupes, libros. no te preocupes, yo te voy a dar el acta fundacional, que sabés dónde se generó. Decime, Y esto lo ¿dónde? ignorás seguramente y te vas a llenar de orgullo cuando te alcance una copia del original. Acá en La Pampa. Mirá vos. Don Pedro Romaniuk estuvo en el año 1974 acá en La Pampa trabajando con un caso que, según entendemos con Daniel Lluch, que a quien él también conocía muy bien, que era un jovencito de apenas de 16 años, pero se vivieron experiencias muy importantes sobre la comunicación de unos supuestos seres de Orión que, bueno, se comunicaban a través de una persona y bueno, don Pedro tomó muchos apuntes y participó de los primeros encuentros. Esto es nuevo para vos, yo te lo voy a ceder para que vos en algún momento puedas completar este impecable trabajo que has realizado. Con el paso del tiempo, ¿qué más viste? O sea, hubo una evolución de él, la gente, cómo lo trataba, porque él por ahí lo invitaban a programas de televisión donde se establecían unos debates bastante intensos, donde se buscaba siempre el debate destructivo, porque don Pedro era una persona muy, muy fuerte y tenía respuestas para casi todo.
Claro, el tema con Romaniuk era que mientras, insisto con la comparación con Serpa, porque además era algo que se hacía habitualmente, Ujú. mientras el ufólogo uruguayo iba más por el lado tradicional de los ovnis que eran naves extraterrestres y Sí, que venían a visitar la Tierra y etcétera. Bueno, por lo menos, viste que al final de su vida Fabio Serpa se fue también por el lado espiritual, sí, con las vidas pasadas. Bueno, mientras Serpa hacía esto, Romaniuk cada vez se metía más en el tema del fin del mundo, sí, del rescate de los extraterrestres a los humanos. Era, bueno, vos tenés ahí algunos libros, yo también traje acá. sí, Era muy frecuente la cuestión esta, por ejemplo, de claro, Jesucristo y los extraterrestres, claro. y acá Sí, hay otra etapa que todavía es mejor, más claro, ¿no? sí, De la luz que ilumina la Tierra y los platillos voladores. claro. Esa cuestión lo obsesionó hasta, yo, bueno, viste que cómo termina la nota, que yo digo que profetizaba permanente en fin del mundo, pero él se fue antes, como Claro. diciendo que, como que no esperó, pero hasta el fin de sus días Sí, él estaba seguro de esto, y es como que formó todo un grupo de personas que investigan el tema acá en Argentina. Ahora hay muchos ufólogos que van por ese lado también, ujú, que son contactados o que estudian el tema. Y además, la cuestión está muy vigente pensando que hay varias profecías y varias personas contactadas que dicen que no falta mucho para que aparezca un meteorito, un cometa, un aerolito. Es algo que viene del cielo, que va a provocar un cataclismo y que aparentemente estos seres superiores, seres de arriba, seres de otra dimensión, como quiera llamarlo, va a hacer un rescate. ujú. Lo están diciendo desde muchos otros medios y aparentemente faltaría muy poco. Entonces quizás dentro de poco se cumplan estas profecías de Don Pedro, que como decís vos, él discutía, digamos, argumentaba todo lo que él decía en programas de televisión, era muy mediático, un hombre muy que le gustaba mucho aparecer, en el sentido de que le gustaba mucho plantear sus ideas y que sea escuchado. Lo mismo que la idea de su gran amigo Benjamín Solari Parravicini, que se ha hecho también muy famoso Claro. últimamente por otros difusores. El Pero sí, Nostradamus realmente es. argentino, claro. Sí, claro, claro, claro. Y que apareció por primera vez, se hizo. Ya tenía una carrera artística muy famosa, pero la parte de profecía se hizo conocida primero por Romaniuk, Claro. y después en algún momento empezó con la revista Cuarta Dimensión empezó a publicar algunas Claro. psicografías, pero Romaniuk fue el que dio el primer paso, y ahí está la famosa psicografía de las Torres Gemelas, bueno, en Claro. los libros de Romaniuk, Claro. así que Sí, viene un poco por ese lado, sí. sí. Yo por eso que lo conozco de tantos años, estoy hablando de la década del 80 y con su antecedente acá ya en Santa Rosa en 1974, cuando ya se veían cosas, ya ocurrían cosas, había lugares en particulares, como yo mencionaba recién, el paraje La Araña, Sí, te lugares oía. emblemáticos del tema de la casuística ovni de la región y reconocidos a nivel mundial hoy. Él ya, bueno, él empezó a trabajar con un grupo de gente acá y se llevó las bases de ese Instituto Cosmobiofísico, creo que se llamaba. Exacto. Y bueno, después se instaló en Morón y él, en ese entonces, me acuerdo, sus obras más conocidas eran La Tierra está temblando, Desde el Cosmos nos vigilan, libros que, a ver, Desde el Cosmos nos vigilan, a mí me impactó porque este libro es de la década del 70, y entonces ya nos estaba planteando que había alguien que nos estaba vigilando desde el espacio. Eh, eh, yo era más joven y obviamente me impactaba. Y cuando él hace su giro hacia la parte espiritual, yo lo discutía con él. En el año 1999, en un congreso en Capilla del Monte, lo hablamos y obviamente yo le negaba, yo estaba en contra de eso, pero en contra con, digamos, analizando el fenómeno con los pies en la tierra en el sentido de que no abría yo mi mente. Decía, Claro. yo era muy cerrado
lo reconozco, y si hoy estuviera Pedro, le diría cuánta razón tenía, porque no en vano hay distintas corrientes, inclusive de que están hablando de un posible, o de anunciando un cataclismo para agosto de 2027, concretamente ya dan fecha y todo, pero yo los tomo como posibilidades, pero también lo relaciono con películas que se han hecho en la que un gigantesco meteorito amenaza a la Tierra y se destacan misiones para destruirlo y que el impacto no sea... de algún lado salieron esos argumentos, ¿no? Y que, se han llevado al cine con un impacto en la gente muy interesante. Hay una película, no recuerdo nombres de autores, pero la película Presagio es bastante nueva, yo creo que debe ser de 2010, con un actor muy conocido, y es interesantísimo, porque está planteando exactamente esto, lo que nos anunciaba don Pedro Romaniuk en aquellas obras. Ahí mostraste vos un libro, Aldis, El niño de las estrellas, y él ya le da otro... don Pedro en la década del 80 nos decía que le prestáramos atención a los chicos, a los niños. Sí. De hecho, yo tengo hijos que ya tienen más de 40 años y los miraba con atención precisamente por lo que nos decía don Pedro. Dice, los chicos ya nacen hoy con 15.000 millones de neuronas más que nosotros y tienen otra mentalidad. De hecho, el acceso que tienen a la tecnología, nos demuestra que evidentemente están preparados para otra cosa. En tal sentido, yo soy optimista en que si tuviéramos una amenaza de cataclismo, se me ocurre que el hombre diría, dejemos de lado nuestras diferencias y pongámonos a trabajar para evitarlo. Seguramente. Pero es mi opinión. Marcelo, ¿qué otro detalle así que te impacte, que te haya impactado de don Pedro, y qué respuesta tuviste de la gente que lo leyó, o si alguien en particular se conectó con vos para hablar y conocer un poco más en profundidad el tema de don Pedro? A mí me impactaron varias cosas. Una fue que, yo soy de La Plata, acá provincia de Buenos Aires, y hace muchos años hubo un episodio muy raro acá, que lo hemos hablado con vos, de los enanitos verdes, en el año 1983. Entre toda la gente que vino a investigar el tema, vino una investigadora, una señora, Marta de Peiró, que estuvo grabando, tomando fotos, haciendo grabaciones, que había encontrado cosas raras. Y ese material presuntamente se había perdido. Pero yo hablé con ella hace unos años y el material, ella dijo que ella trabajaba para la Fundación de Romaniuk. Así que en teoría ese material debería estar en lo que es ahora la Fundación, que sigue trabajando de forma mucho más reducida. En ese espacio, me permito corregirte, no es Morón, es La Matanza. Es otro partido, de hecho es la localidad de Virrey del Pino, que es, La Matanza es muy grande y yo voy habitualmente a Ramos Mejía, por ejemplo, que es al costado de la vía del tren Sarmiento, y Virrey del Pino es a 1 hora. Es una distancia enorme, pero y ahí debería estar ese material todavía. Yo estuve hablando el año pasado con gente que vive cerca, que está en el tema, gente del Grupo del Origen, y me averiguaron, estuvieron yendo a preguntar por este material, y la gente que está trabajando ahora le comentó que lo tendrían alguno de los hijos de Pedro, que no está ahí en ese lugar. Así que mirá, sigue siendo una investigación en curso, ¿no? Yo te voy a dar otra primicia, para que vos sigas trabajando con esto. Nosotros, Daniel Liuch hizo contacto con la nieta de don Pedro Romaniuk, con una de sus nietas, la que supuestamente más relación tendría o más allegada al tema, y nos confirmó que no hay absolutamente nada, porque nosotros teníamos
interés en recuperar algún material, especialmente de las experiencias vividas acá en La Pampa. Y ella nos aseguró que no hay absolutamente nada, al menos en lo referido a la experiencia que se vivió en el año 1974 hasta el 2 de enero de 1975 acá en La Pampa, y de las que don Pedro estuvo muy cerca. Es más, algunas de las experiencias las vivió en vivo. O sea que evidentemente don Pedro fue un tipo muy especial, y bueno, dentro de esa característica que él tenía, que yo digo, él era capaz de sostener un debate, y de hecho en los programas amarillistas, porque de otra no dejan de ser programas amarillistas, en los que se pone una persona en el centro de una escena y lo hacen bombardear por escépticos o por otros personajes que no tienen ni idea de lo que es esto. Sí, igual acá en Argentina la falta de archivo es muy común, ¿eh? Ujú. O, por ejemplo, que personas hijos o nietos de la persona no conserven el material, o que directamente no les interese y lo terminen tirando. A mí me ha pasado investigando otros temas que por ahí no tienen tanto que ver con la ufología, como es la arquitectura. Ujú. Hay un ingeniero arquitecto muy famoso acá en Argentina que se llama Francisco Salamone, que hizo un montón de construcciones muy conocidas. Yo hace muchos años que estoy investigando sobre él, y la familia, en un momento, él falleció en 1959, y la familia dejó todo el archivo en un galpón a la merced de los elementos, y todo eso se perdió. Y como así muchas cosas, es realmente una pena eso. Sí. Quizás Romagnoc en los últimos años descuidó un poco eso, tampoco le dio tanta importancia, o no sé cómo habrá sido esa parte, pero evidentemente a los hijos mucho no les interesó tampoco guardarlo. Es una lástima, realmente es una lástima que se haya perdido eso. Sí, es una picardía porque es muy valioso. Es decir, nosotros hemos encontrado algunos documentos y demás. Fíjate que tenemos la base de lo que fue el Instituto de Investigación Cosmobiofísica, diciendo, fechados acá en Santa Rosa, La Pampa, en el año 1974. Ese era un proyecto que él después desarrolló allá en la ciudad de Buenos Aires, como decís vos, en Virrey de Alpino. Claro, claro. Y otra cosa que a mí me interesa mucho son los contactos de Romagnoc con el padre Mario, este famoso sacerdote sanador. Yo sé por testimonios directos que tenían contacto permanente, y que incluso en un momento Romagnoc le mostró al padre Mario el bastón de mando famoso encontrado en el Uritorco. Era un sacerdote, es una historia también súper interesante, que tenía poderes de sanación y además tenía contactos con entidades, y en ese sentido se llevaba muy bien con Pedro Romagnoc, más allá de que uno era un sacerdote católico y el otro una persona que investigaba áreas mucho más extrañas. Claro. Pero siempre centrada en la figura. Era muy religioso Romagnoc, eso es clarísimo. Sí, totalmente. De ver las tapas de los libros, de leer su obra. Sí. Tenía una religiosidad a su manera, Claro. y una forma de interpretar de la figura de Cristo a su manera. Pero bueno, realmente me parece alucinante. El Evangelio Jesucristo dice como que mi Padre tiene muchas moradas. Bueno, Claro. siempre se puede especular que está hablando de seres de otras partes. Yo a esta altura ya me cuesta decir de otros planetas o de otras estrellas, porque hay tantas hipótesis con respecto a otras dimensiones o seres venidos del interior de la Tierra o del futuro. Que bueno, uno piensa en otra parte, bueno, es otra parte. Sí, nada más. Totalmente. Claro. Pero es importante, yo desconocía su relación con el padre Mario, sí sé que tuvo relación con un cura católico que estaba radicado acá en La Pampa,
el Ajá. padre Ladislao Grich, de origen polaco, y se conocieron. Ladislao Grich lo quería conocer a él y lo fue a ver a Buenos Aires y tuvieron largas charlas en las que obviamente me hubiera gustado estar, porque además formaba parte, hay un ala de la iglesia que se ocupa del tema, no lo dice o no lo comenta abiertamente, pero sí se ocupa del tema, como fue, yo creo que en ese sentido la apertura fue de Juan Pablo II, que en el año 1999 permitió o auspició la participación de un arzobispo que era encargado del observatorio del Vaticano y bueno, lo ayudó a participar de un congreso que se hizo en Acapulco, en México, un congreso de ovnilogía. Y Conrado Balducci se llamaba. Y al año siguiente emitió una encíclica papal en la que reconocía la posibilidad de existencia de vida en otros planetas y que en ese caso también serían hijos de Dios. Pero a mí me pareció brillante y muy inteligente la respuesta, ¿no? La visión, y estamos hablando de un papa. Una coexistencia de ideas, ¿viste? Totalmente, pero con una apertura, demostrando una apertura, pues estamos hablando de la Iglesia Católica, Claro. de millones de fieles en todo el mundo, que Claro. por ahí muchos no comparten, Hay amor para todos. sí, u otros son escépticos, ¿no? Marcelo. Perdóname que te Sí, interrumpa. sí. Acá en Argentina, Ujú. bastante antes que eso, Sí. vimos al padre Reina, ¿te acordás? El Claro, jesuita segundo que rey. estaba en el observatorio de San Miguel. Claro, Claro que él claro, investigaba el tema ya desde la década del 60, claro. creo. Sí, sí. Y como él, muchos sacerdotes muy interesados. Yo he leído libros, por ejemplo, un libro que se utiliza en la Universidad del Salvador, en una cátedra que se llama Teología, Ujú. plantea el tema de la multiplicidad de mundos y qué pasaría si hubo una multiplicidad también de Jesucristo que fueron a salvar ese mundo, porque recordemos como es la historia, ¿no? Que acá se plantea en la Biblia que un pecado original, Ujú. que Cristo viene a redimirnos y que nada, entonces ese libro planteaba, lamentablemente no lo tengo en mi poder, fue algo que leí alguna vez como de casualidad, y Claro. planteaba la existencia de múltiples mundos que quizás en algunos no hubiera habido pecado original y en otros sí. Claro. Entonces, ahí ya había como también una apertura dentro de la lógica de la Iglesia Católica, una forma de plantear la multiplicidad de mundos y de civilizaciones. Muy interesante. Marcelo, ya en el plano más terrenal, ¿quién hubo interés real digamos, en alentarte para que completes esta nota? ¿O hubo alguna editorial en particular que se interesó? En este caso, un periódico de la ciudad de Azul, creo, publicó tu artículo, pero no salió publicado en todos lados. No, a ver, yo trabajo en una agencia de noticias aquí en La Plata que distribuye información al resto de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Salió en el Diario de Azul, salió en algunos más. El problema es que en el interior de la provincia la mayoría de los diarios dejaron de salir en papel. Claro. Solamente tienen portales web. Entonces la nota, recién ustedes mostraban una captura de pantalla Sí. de la agencia donde yo trabajo, de ese portal web. Ajá. Pero el Tiempo de Azul y otros más, además de publicarlo en papel, también lo tiene en web. Claro. También salió en papel en La Opinión de Trenquelauquen. Me Ujú. acuerdo de memoria porque son como los diarios que nos pedían esas notas en un momento. Claro. Yo hice una serie de notas sobre personajes y sobre cuestiones extrañas en la provincia de Buenos Aires, y de ahí llegué a Romagnuc, que siempre me había interesado, Ujú. y dije, no, voy a hacer una nota sobre este hombre que no hay nada. Y de ahí llegué a él. Y el que me pidió un poco más expandir la nota en un momento fuiste vos, el año pasado, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Para que bueno, que yo ahí todavía te lo debo eso, porque la verdad es que estuve con 1000 cosas, pero es un tema que yo creo que nos
en el fondo la figura de Romaniuk es interesante, pero para los que conocemos un poco más del tema, quizás al aficionado al tema de la ufología me parece que va más por los casos actuales Sí, o por lo que se está haciendo, qué sé yo, lo que se discute en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, claro. antes que ponerse a revisar quiénes fueron las grandes personalidades de Argentina del tema, lo cual para mí es una lástima, pero también pienso que, bueno, hay material, cada uno tiene material que le interesa, y este Tal cual. material está disponible para el que quiera interesarse sobre una figura tan tremenda como fue la de Pedro. Y bueno, yo prometo acá públicamente que vamos a expandir la nota, que la voy a hacer más grande para después darte la voz y Bien. bueno, para cualquier otro portal que lo quiera también publicar. Bueno, Y después en mi trabajo específicamente hubo una reacción bastante positiva en general, sobre todo porque no es tan conocido, porque Romaniuk tuvo ese momento de fama grande en los 80 y después prácticamente es como que se fue como encerrando en la fundación y difundiendo las tareas que hacían y eso, pero cuando falleció no fue tan En claro, 2009 sí, murió Romaniuk, bueno, pero digamos que ya era un hombre grande, como que no había tanta difusión de lo que claro. hacía, y de hecho la fundación estuvo cerrada mucho tiempo. Yo hoy en día pensaba que estaba cerrada hasta que el año pasado hablé con gente que me contó que no, que están trabajando. Yo me debo ir hasta allá porque, bueno, vos conocés Buenos Aires. Es enorme, las Claro, distancias son enormes acá claro, también. Y además de ser enormes, son incómodas de recorrer porque claro. tenés rutas llenas de semáforos, calles, bueno, etc. Así que todavía no he ido en persona a hablar con esta gente. Lo que conozco es lo que me han comentado, gente que estuvo en contacto con los administradores actuales de la fundación, que Claro. además se hacen tareas bastante menores, como clases de yoga o cosas por el estilo. Sí, Lo que es investigación me parece que ha quedado completamente parado hoy en día. claro. Yo lo recuerdo y agradecí infinitamente a don Pedro porque él fue el que primero me habló de un término que para mí era totalmente nuevo, psicotrónica. En Ajá, 1980 claro. era una palabra desconocida y me estuvo explicando, y la psicotrónica aplicada hoy al hombre o por el hombre, ya él la venía estudiando y nos daba ejemplos muy claros como aquellas partidas, aquellos mundiales de ajedrez que se hacían entre que a las finales llegaban un americano y un ruso y ganaba el ruso, y Pedro decía que porque ellos dominaban la psicotrónica. Y con la psicotrónica dice que en un estadio con completo silencio había 20 personas que estaban concentradas enviándole energía a su jugador, digamos, para favorecerlo ante los movimientos que hiciera su rival. La hinchada. Claro, Como sí, para- sí, pero en silencio, ¿no? Claro, O sea, sí. Energía. exacto. Energía del pensamiento. De energía Claro. del pensamiento, es eso. La psicotrónica es la energía del pensamiento, la fuerza que tiene el pensamiento. Marcelo, como quien no quiere la cosa, llevamos casi media hora charlando. Sí. Realmente podríamos estar otra media hora más tranquilamente. Y yo, ya que tomás el compromiso de ampliar este tema de don Pedro, me comprometo a enviarte copias de los antecedentes de la fundación del Instituto de don Pedro, que están elaboradas acá en Santa Rosa, La Pampa. Y en algún momento seguramente nos vamos a referir a eso el jueves que viene con Daniel Liuch, que fue quien tenía esas copias y me las dejó en depósito en el Centro de Estudios UFO, y yo sabía que en algún momento para algo iban a servir para vos, para que puedas seguir con esta tarea que has hecho, que te felicito. Y agradecer también. Sí. Porque no dejás que esto se sepulte, ¿viste? De una u otra manera reflota. Y es genial eso. Sí, y para
darle valor, ¿no? a Claro. una tarea silenciosa que ha hecho un hombre que es un ícono de la ornitología nacional. Ya vamos a seguir charlando porque esta corriente, esta línea de pensamiento, si bien hay mucha gente que la sigue haciendo como contactados, también se han montado negocios y bueno, es lo que un poco va en detrimento de la verdadera tarea, de la verdadera investigación, así como sostengo yo que quedan muy pocos investigadores de campo en la Argentina. Hoy casi nadie sale al campo a embarrarse o a pasar frío o a ver realmente lo que está pasando en nuestros cielos. Por lo menos en esta región y en la Patagonia, como es lo que tenemos la posibilidad de ver nosotros. Marcelo, déjame preguntarte, ¿a dónde se puede ver el material tuyo? ¿Tenés algún canal? ¿Tenés algún lugar donde te podamos...? Sí, la nota está en la web de Agencia DIP, que es D-I-B-larga, de dedo, y belarga.com.ar. Bien. Esa es la agencia donde yo trabajo. Ahí hay más material mío. Ustedes buscan por mi apellido, Marcelo Metaller, con Y, y aparece todo el material sobre ufología, sobre seres extraños, entidades, bueno, Genial. de todo lo que yo estuve investigando durante estos años. A su vez tengo también un blog, que es metaller.wordpress.com, que hay cosas que no entraron en la web. Bien. Y se también encuentran en- tenemos, claro, metaller.wordpress.com. Y después tenemos un canal de streaming con un amigo de Paraná, con Emanuel Giudice, un canal que se llama Zona Liminal, que hemos hecho entrevistas a gente muy prestigiosa, entre ellos el señor que está hablando acá con nosotros, que el canal, veníamos bárbaro el año pasado, hasta que ocurrió un hecho, falleció un amigo nuestro, bueno, interrumpimos y este año todavía no hemos retomado, no se ha dado la oportunidad, pero en cualquier momento vamos a volver con las entrevistas en vivo. Ese canal está en YouTube, es youtube.com/@Zona Liminal. Y bueno, ahí hay un montón de información también muy interesante, entrevistas con personas muy conocidas del ambiente y gente que quizás no es tan conocida, pero que ha contado historias asombrosas. Así que bueno, esos Bien. 3 puntos quería mencionar. Gracias. Marcelo, muchas No, por gracias, favor. te agradezco porque ya estamos llegando al final de nuestro tiempo y a su vez mencionaste que falleció un amigo, que es un amigo común también. Vamos a hablar en algún momento porque también desarrolló una tarea muy interesante en lo que es la parapsicología y demás. Así que, en principio, te dejo nuestro saludo y el agradecimiento por habernos brindado este tiempo y será hasta otro momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este rato, la verdad que fue un placer. Gracias. Así que bueno, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Bueno, así llegamos al final de este tramo de Puente 2001. Nos reencontramos el próximo jueves.